Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer esta linda manualidad para decorar tu casa. Usaremos palitos de pinchos de 40 centímetros y cortaremos 12 a 20 centímetros. Estos palitos son fáciles de cortar, podemos cortar con una pinza de estas o con un alicate. Cada vez que cortamos un palito, la punta queda un poco fea, así. Entonces, para esto vamos a lijarla. De esta forma queda mucho mejor. Luego vamos a usar la otra parte del palito, la sobrante, la vamos a lijarle esta puntica que cortamos para que quede mucho mejor. Y de esta vamos a cortar 12 palitos a 15 centímetros. Aquí les hago un recuento de los palitos que vamos a usar: 12 de 20 centímetros, 12 de 15 y 12 de 10. Esta es la forma en la que vamos a pegar los palitos. Ponemos borde con borde que queden de esta forma. Ponemos un poquito de silicona y sostenemos mientras seca. Así armamos los 4 hexágonos con las piezas de 20 y 15 centímetros. Ahora reforzamos todas las uniones con bastante silicona caliente y cada vez que la pongamos tenemos que sostener un poco mientras seca. Ahora ponemos los palitos de 10 centímetros en todas las esquinas de esta forma. Ahora pegamos el otro hexágono encima de los palitos de esta forma. En la repisa que hicimos de 20 centímetros medimos 7 a cada lado en la parte superior. Tomamos medida de este espacio y cortamos 2 palitos. Los míos los corté a 27 centímetros y pegamos. Cortamos 3 palitos de 10.3 centímetros y los pegamos así. Estos dos van en esta repisa más grande y uno en la más pequeña. Ahora reforzamos todas las uniones de todos los palitos que pegamos anteriormente. Pintamos las dos repisas con esta pintura de aerosol en color cromo oro. Ahora cortamos estas piezas de cartón, una de 26 por 11, una de 19.5 por 11 y una de 14.5 por 11 centímetros. Y las forramos con papel adhesivo. En la repisa pequeña pegamos la pieza de 14.5 en esta parte. En la repisa grande vamos a pegar en la parte de abajo la pieza de 19.5 y en la parte de arriba la pieza de 26. Ahora vamos a poner las luces. Estas son luces LED que vienen con pilas y es como un alambrito y lo podemos poner muchísimo mejor. La ponemos de esta forma. En esta parte unimos las dos repisas logrando que queden al mismo nivel. Así terminamos esta manualidad, queda muy bonita para decorar tu habitación, tu sala o el lugar que tú prefieras. Si te gustó puedes darme un like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Hasta pronto.